Las manos de Elena temblaban tanto que apenas podía sostener la pala. La tierra seca caía entre sus dedos mientras cavaba bajo aquel árbol muerto que todos en el pueblo consideraban una maldición. El sol del mediodía quemaba su espalda, el sudor le empapaba la frente, pero nada la detendría, porque 3 noches atrás había escuchado ese susurro, esa voz que parecía venir de las raíces mismas, y ahora, a medio metro de profundidad, su pala había chocado con algo duro, algo que no era piedra, algo que sonó diferente, metálico, antiguo, prohibido. Elena se arrodilló, apartó la tierra con las manos desnudas, y cuando sus dedos tocaron aquella superficie fría y oxidada, su corazón dejó de latir por un segundo. Dentro de esa caja, lo que Elena descubrió en ese momento, nadie en San Miguel del Valle podría haberlo imaginado. Antes de revelarte qué sucedió en esta historia increíble, si te gustan los misterios de la vida real, las historias de justicia divina y los milagros inesperados, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante como este. Esto nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias asombrosas para ti. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad nos estás viendo? Nos encanta saber dónde está nuestra comunidad. Para entender cómo Elena Morales llegó a ese momento desesperado, tenemos que regresar 6 meses atrás. Elena tenía 38 años y 7 hijos. 7 bocas que alimentar con el sueldo miserable que ganaba lavando ropa ajena en San Miguel del Valle, un pueblo polvoriento en Zacatecas. Su marido, Roberto, había muerto 2 años atrás en un accidente en la mina. Desde entonces, Elena se levantaba a las 4 de la mañana, preparaba tortillas a mano y lavaba ropa en el río hasta que sus manos sangraban. Los gemelos de 5 años dormían abrazados para darse calor. Javier, de 16, y Sofía, de 14, trabajaban después de la escuela para ayudar. La casa donde vivían era pequeña, 2 cuartos y una cocina de paredes agrietadas, pero era su casa, el único patrimonio que le había quedado de sus padres. Y entonces sucedió algo inesperado. Su tío Guillermo murió. Guillermo Morales había sido un hombre solitario y rico según los estándares del pueblo, pero tacaño hasta el extremo. Vivía en una casona grande rodeado de terrenos. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y aunque era hermano del padre de Elena, apenas se hablaban. 3 días después del entierro, el notario público tocó a la puerta de Elena. Elena Morales, vengo por el testamento de su tío Guillermo. Tiene usted una herencia. El corazón de Elena dio un vuelco. Una herencia. Por un momento brillante pensó que sus problemas habían terminado. El licenciado Ramírez carraspeó incómodo. Su tío le dejó el árbol. ¿El árbol? Sí, el nogal viejo que está en la parte trasera de su propiedad. Solo eso. Los terrenos, la casa, el ganado, todo fue para su primo Mauricio. Pero específicamente dejó escrito que el nogal era para usted, y tiene que removerlo en 30 días. Un árbol, un maldito árbol seco, porque ese nogal llevaba más de 20 años muerto, sin hojas, sin frutos, solo un tronco retorcido y ramas esqueléticas. Esa noche Elena lloró, no entendía por qué su tío había hecho eso. Era un castigo, una broma macabra. Pero cuando cerró los ojos tuvo un sueño extraño. Vio el árbol vivo, verde, frondoso, y de sus ramas colgaban no nueces, sino estrellas que susurraban su nombre. Despertó sobresaltada a las 3 de la mañana, y entonces lo escuchó. Un sonido leve, como un rasguño en la puerta trasera. Abrió. No había nadie, solo el viento nocturno, y a lo lejos, recortado contra la luna, la silueta oscura del árbol muerto. Por primera vez en años, Elena sintió un escalofrío, una certeza inexplicable de que algo estaba por suceder. Los siguientes días fueron extraños. Elena intentó ignorar el asunto del árbol, pero las señales comenzaron. 4 días después, doña Petra, una vecina anciana, se acercó preocupada.
Elena, mija, ¿es cierto que Guillermo te dejó el nogal viejo? Sí, doña Petra. Una broma cruel. La anciana se santiguó. Ese árbol tiene historia. Tu bisabuelo enterró algo ahí, algo valioso. Nadie supo qué, pero después el árbol se secó en semanas. Tu bisabuelo murió 3 meses después. Guillermo nunca quiso cortarlo. Decía que estaba protegiendo algo. Esa conversación quedó dando vueltas en la mente de Elena. ¿Protegiendo algo? ¿Enterró algo valioso? Una semana después, Elena fue a ver a su primo Mauricio para pedir más tiempo. 30 días, Elena. Si no lo quitas, yo lo corto y te cobro el trabajo. Mientras discutían, Elena notó arañazos profundos en las manos de Mauricio. Frescos. ¿Qué te pasó en las manos? Mauricio las escondió rápidamente. Me rasguñé cortando ramas, pero su voz sonó falsa. ¿Intentaste cortar el árbol?, pensó Elena, y supo que estaba mintiendo. 2 noches después, Elena despertó de golpe a las 2 de la madrugada. Había escuchado una voz. Elena, las raíces, busca en las raíces. La voz era masculina, profunda, venía de afuera. Con manos temblando, salió al patio. El aire era frío. La luna llena iluminaba el paisaje, y allá, el árbol se alzaba como un centinela oscuro. Elena caminó como guiada por una fuerza invisible, cruzó el alambre, se detuvo frente al nogal, se arrodilló, tocó la tierra seca, estaba más fría de lo normal, y cuando presionó, sintió que cedía ligeramente, como si debajo hubiera un espacio vacío. Las raíces, busca en las raíces. Corrió de vuelta asustada. No durmió el resto de la noche. Al día siguiente fue a visitar al padre Esteban en la parroquia. Le contó todo. El sacerdote escuchó en silencio, luego suspiró profundamente. Elena, tu tío Guillermo vino a confesarse 3 días antes de morir. No puedo revelarte los detalles, pero te diré esto. Cargaba con un secreto pesado. Algo relacionado con su padre. Me preguntó sobre ti. Quería saber si eras fuerte, si tenías fe. Y cuando le hablé de ti sonrió y dijo, entonces, ella lo encontrará. Si tiene fe, lo encontrará. Padre, ¿qué debo hacer? Si sientes que ese árbol guarda algo, busca, pero hazlo con fe y con cuidado. Mauricio no descansará hasta obtenerlo si sospecha algo valioso. Esa noche, Elena esperó hasta la medianoche. Salió hacia la propiedad de Mauricio con una linterna vieja. Llegó al árbol y comenzó a examinar las raíces. Una de ellas tenía marcas, cortes recientes. Mauricio había intentado cortarla. Elena comenzó a escarbar. Cavó durante casi 1 hora. Y entonces tocó algo. Madera. No era una raíz, era una caja. La sacó de la tierra, pesaba, dentro había algo, pero estaba cerrada con un candado oxidado. Escondió la caja bajo su rebozo y corrió a casa. La guardó debajo de su cama, y entonces escuchó el susurro de nuevo. Vuelve, no es la única, las raíces guardan más. Elena entendió. Había más cajas. Tenía que seguir buscando. Pero lo que no sabía es que Mauricio, desde la ventana de su casona con binoculares nocturnos, había observado cada movimiento. La carrera había comenzado. Al amanecer, Elena le mostró la caja a Javier, su hijo mayor. Del árbol. Estaba enterrada bajo las raíces, y creo que hay más. Javier forzó el candado con un martillo y cincel. Elena abrió la tapa temblando. Dentro había una carta amarillenta, un rosario antiguo de plata, y un mapa, un dibujo del árbol con marcas en 7 puntos. Elena leyó la carta en voz alta. A quien encuentre esto, mi nombre es Tomás Morales. En 1922, durante la Guerra Cristera, escondimos los tesoros de nuestra iglesia bajo este nogal. Oro, plata, reliquias sagradas. Dividimos el tesoro en 7 partes alrededor de las raíces. Este mapa muestra dónde. Después de la guerra, cuando intentamos recuperarlo, el árbol murió, y 3 compañeros murieron en accidentes extraños. El padre Miguel dijo que era una señal, que ese tesoro esperaba a la persona correcta. Si tienes fe verdadera y necesidad genuina, eres la persona elegida. Que Dios te guíe.
Tomás Morales, 1952. 7 tesoros, susurró Elena. 7 partes, 7 hijos, dijo Javier. No puede ser coincidencia. Tenemos que excavar. Esta noche. Esa noche Elena, Javier y Sofía trabajaron en silencio. Encontraron el segundo tesoro. Monedas de plata antiguas, cadenas de oro, collares, objetos litúrgicos. Siguieron cavando. El tercer tesoro contenía más monedas y un cáliz hermoso. El cuarto, documentos antiguos y más plata. El quinto, reliquias y cruces antiguas. Eran las 4 de la mañana cuando comenzaron el sexto. El cielo empezaba a aclararse. Este tesoro estaba bajo las raíces mismas, una caja ornamentada con una custodia de oro puro, con cristales incrustados. Falta una, dijo Sofía. El séptimo tesoro. No tenemos tiempo. Mauricio llegará pronto. Llevemos lo que tenemos a la iglesia. Cargaron todo y corrieron. Llegaron justo cuando salía el sol. El padre Esteban los vio cubiertos de tierra. La camioneta de Mauricio frenó violentamente. Bajó furioso con 3 hombres. «Elena, tienes las cajas. Son mías». El padre Esteban se interpuso. «Mauricio, estás en la casa de Dios. Esa mujer robó lo que es mío. El árbol es de Elena». El testamento fue claro, y las cajas estaban entre las raíces. Mauricio titubeó ante la lógica del sacerdote. «Esto no se queda así. Iré a las autoridades». «Hazlo, pero este tesoro se queda bajo custodia de la iglesia». Cuando se fueron, el padre Esteban examinó el contenido. Lágrimas corrieron por su rostro. «Elena, estos son objetos sagrados que se creían perdidos para siempre». Pero quedaba una pregunta. El séptimo tesoro, ¿dónde estaba? Esa tarde, Elena regresó sola al árbol. Necesitaba encontrar el séptimo tesoro. El séptimo punto estaba en el centro, casi bajo el tronco principal. Cavó durante 1 hora. Su pala golpeó piedra, limpió la tierra. No era una caja, era una losa de piedra con una cruz tallada y letras. «Aquí descansa la verdad de Tomás Morales, no busques oro ni plata, busca la luz que nunca se apaga». Elena movió la losa. Debajo no había un cuerpo. Había una escalera, escalones de piedra que descendían a la oscuridad. Usando su teléfono como linterna, Elena bajó. 12 escalones. La temperatura bajó. El aire olía a historia. Al final, había una cámara subterránea. Las paredes cubiertas de nichos con velas apagadas, fotografías, cartas, rosarios, y en la pared del fondo un altar. Sobre el altar había una caja de cristal, dentro una hostia consagrada. Elena cayó de rodillas. Ahora entendía todo. Durante la guerra cristera los católicos no solo escondieron tesoros materiales, escondieron al Santísimo Sacramento. Esta cámara era una capilla secreta donde adoraban cuando las iglesias estaban cerradas. Las fotografías mostraban rostros con nombres y fechas. Juan Martínez, mártir, 1927. María Sánchez, mártir, 1928. Pedro Morales, mártir, 1926. Pedro Morales, el hermano de su bisabuelo. Eran los católicos de San Miguel que murieron defendiendo su fe. Su bisabuelo construyó este memorial para honrarlos. La verdad que nunca se apaga. No era oro, era la fe, el recuerdo de quienes dieron sus vidas. Elena lloró, y entonces vio una carta, con su nombre. «Querida Elena, si estás aquí, eres la elegida. El tesoro de oro es tuyo, úsalo para tu familia y obras de caridad. Pero esta capilla es tuya para proteger, para revelar cuando sea correcto, para que nadie olvide a quienes murieron por su fe. Eres su guardiana, Dios te bendiga, Tomás Morales». Elena abrazó la carta contra su pecho. Sintió paz profunda, no solo alivio por el dinero, paz de saber que formaba parte de algo más grande. Subió las escaleras. El sol se ponía. El árbol parecía diferente ahora. No era feo, era un monumento, un centinela, un recordatorio. Cerró la entrada cuidadosamente. Algún día revelaría este lugar. Pero por ahora era su secreto sagrado. Javier y Sofía la esperaban ansiosos. «¿Lo encontraste? ¿El séptimo tesoro?» Elena sonrió.
Sí, mijo, algo mucho más valioso que oro. El padre Esteban contactó a un experto en antigüedades. Cuando vio los tesoros, dijo, las piezas que pueden venderse, valor aproximado de 3,5 millones de pesos. Elena casi se desmayó, pero el proceso legal puede tomar meses. Si esta historia te está emocionando, regálanos un like y compártela con alguien que necesite esperanza. Y suscríbete, porque tenemos muchas más historias increíbles como esta. Mauricio presentó una demanda, pero después de 4 meses, el juez falló a favor de Elena. El testamento era claro. 8 meses después, el dinero llegó. 2,800,000 pesos después de impuestos y donaciones. ¿Qué vas a hacer, mamá?, preguntaron sus hijos. Arreglar la casa, ropa y escuela para todos, y abrir una lavandería para contratar a otras mujeres necesitadas. Sus 7 hijos la abrazaron llorando de felicidad. Elena agradeció a Dios, a su bisabuelo, a su tío, al árbol, pero sobre todo agradeció por la fe que nunca perdió, porque ese había sido el verdadero tesoro todo el tiempo. 3 semanas después, la casa de Elena estaba transformada. Techo nuevo, paredes reforzadas, ventanas de vidrio, 2 cuartos más. Elena abrió Bendición Morales, una lavandería con 10 máquinas industriales. Contrató a 6 mujeres viudas del pueblo, pagaba salarios justos y cada viernes organizaba comidas comunitarias. Mauricio, consumido por envidia, esparció rumores, pero las acciones de Elena hablaron más fuerte. Las mujeres que trabajaban con ella contaban cómo había cambiado sus vidas. Un año después, el padre Esteban organizó una ceremonia especial. Con permiso de Elena, revelaron la capilla clandestina a la comunidad. Historiadores vinieron de la Ciudad de México. Más de 300 personas se reunieron bajo el árbol. Los descendientes de los mártires lloraron al descubrir el memorial. Elena contó la historia completa. Cuando terminó, alguien comenzó a cantar un himno antiguo. 300 voces cantaban bajo el árbol, honrando a los mártires. Elena sintió que su tío y bisabuelo, dondequiera que estuvieran, sonreían. Había cumplido su misión. 2 años después, todos los hijos estaban en buenas escuelas. Javier estudiaba ingeniería. Sofía quería ser doctora. La lavandería prosperaba con 2 sucursales. Cada domingo, Elena caminaba hasta el árbol. Tocaba el tronco y susurraba: «Gracias por proteger los secretos, por esperarme, por enseñarme que las apariencias engañan». Hoy, 5 años después, San Miguel del Valle es diferente. El memorial atrae turismo. La lavandería emplea a 25 personas. Los hijos de Elena prosperan. Y Elena, que lavaba ropa en el río con manos sangrantes, ahora es respetada como ejemplo de fe y generosidad. Pero no ha olvidado sus raíces. Cada mañana visita el árbol, susurra oraciones, y el árbol, ese nogal muerto que nunca dará frutos, permanece ahí, torcido, seco, aparentemente sin vida, pero lleno de historia, lleno de fe, lleno de milagros. Un monumento de que Dios obra de maneras misteriosas y de que las herencias que parecen crueles son en realidad las bendiciones más grandes disfrazadas. ¿Y tú, alguna vez has vivido un milagro inesperado? ¿Has recibido una bendición disfrazada? Cuéntanos en los comentarios. Si esta historia te conmovió, déjanos tu like, comparte con alguien que necesite esperanza y suscríbete, porque cada semana traemos historias de fe y milagros. Recuerda, a veces Dios nos da lo que necesitamos, pero disfrazado como lo último que querríamos. Mantén la fe. Los milagros están más cerca de lo que piensas. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta pronto, y que Dios te bendiga.